Hoy vamos a continuar hablando acerca de los tipos de razonamiento. El último día estuvimos explicando un poquito las definiciones y algunas características sobre el razonamiento y la lógica. El día de hoy, pues, vamos a hablar específicamente en función de los tipos de razonamientos. Vamos a ahondar un poquito más en el tema y vamos a ir hablando de ejemplos específicos, ¿verdad? Estuvimos hablando el último día acerca del razonamiento inductivo, que este va de lo particular a lo general, si lo queremos ver de esa manera, así bien puntual, ¿sí? Y estábamos viendo algunos ejemplos de este específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, el plástico se dilata con el calor, la madera y el metal también, y en conclusión, pues todos los cuerpos se dilatan con el calor. Era la conclusión a partir en este caso, pues de dos premisas particulares o de dos oraciones particulares, si quieren verlo de esa manera. Cuando ustedes vean párrafos, sí, párrafos, donde los pensamientos iniciales sean de índole particular. Eso es lo que tienen que ustedes ir diferenciando. Pero que la conclusión al final sea de tipo generalizada. Entonces ahí pues yo sé que el tipo de razonamiento utilizado va a ser, en este caso, de tipo inductivo, ¿sí? Hablamos de las sucesiones numéricas y también en su momento ustedes decían que al final el número resultante es derivado de todos, por eso es que este tiene un comportamiento de tipo inductivo. Entonces ahora pues vamos a ir viendo algunos otros ejemplos, ¿verdad? Yo aquí tengo abierto un archivo de Excel, solo le voy a colocar los bordes para que se vea lo que vamos a hacer aquí. Bueno, veamos acá. Ahí está. Fíjense, pues necesito que me hagan un favor. Voy a escribir acá la palabra mamífero, ¿sí? Lo voy a cambiar aquí mi lenguaje con el acento que salió al revés. Ahí está. Ah, ¿qué puse ahí? Ahí está. Y vamos a ver qué otra palabra. Y esta. Estas dos palabras vamos a utilizar. Mamífero y perro, ¿sí? ¿Qué necesito que hagan? Háganme un favor. Necesito que ahí por medio del chat escriban oraciones que hagan referencia a estas dos palabras, ¿sí? Puede ser ya sea de la palabra mamífero y otras de la palabra perro, ¿sí? Y ya les voy a explicar yo qué es lo que vamos a hacer acá específicamente en función de estas dos palabras, para qué nos van a servir y se van a dar cuenta ustedes que en su momento, no todas las oraciones van a poder relacionarse de acuerdo a lo que ustedes vayan a escribir. Entonces, nuestros pensamientos al final, pues, son conjuntos de ideas, palabras, pero todas tienen que estar relacionadas para que tengan sentido en pocas palabras. Veamos acá, ya están escribiendo. O sea, que cargue, Hernán Inge, dice disculpe, ¿qué manda? eh, se debería hacer como oraciones, digamos, pero incluyendo las dos palabras. No, puede trabajar ya sea solo sobre la del mamífero o sobre la del perro. O bueno, si Ah, quieren bueno, pueden combinar, podemos dejarlas combinadas, no hay problemas. De ahí mamífero. las vamos a relacionar. Por ejemplo, ahí Hernán escribió el perro es un mamífero, ¿verdad? Ahí hay uno. Otra oración, por favor. Jeremías, ahí dice el perro es juguetón. Otra, por favor. María Celeste dice el perro es divertido. ¿Alguna sobre mamíferos?
Ahí voy escribiendo las que ustedes están colocando. Por lo menos la mayoría vamos a ir escribiendo. Vamos, dice el perro es un mamífero, el perro es muy juguetón, el perro es muy divertido. Jonathan dice, pero ahí este está más como concepto, Jonathan. Una oración tendría que ser ahí. Bueno, ahí Benjamín colocó algo más complejo, pero vamos a resumirlo. Los mamíferos son animales vertebrados. Ahí está. Resumido lo que escribió Benjamín, gracias. Otra, por favor. Vamos unas 4 más y después ya empezamos a ver si hay relación o qué relaciones se pueden dar, pero orientándolo a un punto de vista razonamiento inductivo. Vamos a ver, ¿alguien más, por favor? Otra oración ahí. Vamos a ver acá. Ok. Dice aquí Juan tiene un perro. Bueno, ahí hay una un poco más compuesta. Estamos bien. Bueno, veamos pues a partir de lo que ya hicieron ustedes. Ahí hay otro. Dice la mayoría de los mamíferos tienen crías vivas. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar ahí. Bueno, vamos a colocarlo así. Bueno, vamos a colocar ahí. Tienen crías vivas. Vamos a colocarlo así. Y el otro que pusieron ahí. Vamos a ver. Bueno, ahí hay un caso especial, pero ahí es en referencia al ornitorrinco, ahí ya cambiamos un poquito. Ese sí ya se nos va a salir directamente del contexto. Vamos a colocar ahí, el perro ladra mucho y los mamíferos son de sangre caliente. Bueno, ese es un nuevo concepto, está bien. Bueno, ahí está, dejémoslo ahí. Ahora, vamos a regresar a la presentación anterior y quiero que vean algo muy importante. Fíjense pues. Aquí estamos hablando, por ejemplo, en este en particular sobre el plástico, ¿verdad? El plástico se dilata con el calor, fíjense bien. La madera y el metal también, o es como que si escribiéramos la madera se dilata con el calor, el metal también se dilata con el calor. A eso hace referencia, ¿verdad? Pero miren la conclusión que sacaron a raíz de esto. Todos los cuerpos se dilatan con el calor. Al hacer referencia a los cuerpos, habla del metal, la madera y el plástico. Ahora, se dilatan con el calor son también palabras relacionadas con las oraciones que tenían un carácter particular. Entonces, para poder formar conceptos o para poder relacionar las ideas, en este caso, pues tiene que tener una relación en particular. Por eso les decía en su momento, no todas las oraciones nos van a permitir relacionarlas al final de cuentas. Se puede tener una, dos, tres, cuatro oraciones particulares y de ahí sacar una conclusión. Se puede, pero tiene que relacionarlas ustedes. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con esto. Ahora vean. Veamos acá. Aquí hay un conjunto de oraciones de dos palabras particulares, pero que esas dos palabras particulares pues sí tienen relación si ustedes se dan cuenta. El perro es un mamífero, colocaron aquí, ¿verdad? Entonces ahí hay una relación directa, pero todavía al hablar del perro, ¿verdad? Vamos a colocar este aquí. Vamos a copiarla nada más. Fíjense. El perro es un mamífero. Esta es una oración de tipo particular, ¿verdad? Porque está hablando del perro, solo del perro. Cuando hablemos o cuando saquemos una conclusión, tiene que ser de tipo generalizado, que abarque ya sea todos los perros o podríamos hablar de todos los animales mamíferos en su momento.
A ver, pues, pregunto. ¿Qué oraciones de acá, de estas que están acá, pueden combinar y sacar una conclusión? A ver, pueden escribirlo ahí por medio del chat. Estoy realizando este ejemplo para que ustedes vayan dando cuenta y entiendan de mejor manera a qué hace referencia al razonamiento inductivo. Vamos a ver. Alguien ya escribió, pues, el perro es un animal de compañía. Ah, bueno, esas todavía son oraciones particulares. Ahora háganme un favor, miren, pues combinen 2 o 3 oraciones. Pueden colocar 2 oraciones particulares y de las 2 oraciones particulares sacan una conclusión. Ojo con eso. A ver, ¿cómo lo haría? Vean, pues aquí coloqué una primera. El perro es un mamífero. Ahí están hablando de solo el perro, ¿sí? Ahora vean aquí. Bueno, si quieren vamos a hacerlo todo. Vean, por ejemplo, dice, el perro es un mamífero. ¿Será que yo puedo colocar aquí el perro es muy juguetón y sacar una conclusión de ahí? Puedo sacar una conclusión de esas 2 oraciones particulares. ¿Se podría? ¿Qué dicen ustedes? No, Ahí todavía no, ¿verdad? Yo Sí, tengo se que podría, ver tal qué vez. relación. Va, pero ¿cuál sería su conclusión? Vamos a jugar con estas oraciones. Vean, pues. Yo lo que quiero es que ustedes armen conclusiones en funciones de las oraciones particulares. Tienen que tener características de las oraciones particulares, aquellas conclusiones que vayan a sacar, ¿sí? A eso hace referencia. Hay quienes dicen no, hay quienes dicen sí, pero en su momento no voy a poder relacionar todas dependiendo de la forma en las que estén redactadas. Ahí específicamente. Vea, dice, ¿el perro es un mamífero o el perro es muy juguetón? Pero ¿cuál sería mi conclusión aquí? ¿Puedo sacar una conclusión aquí? Yo pondría, los mamíferos son muy juguetones. Los mamíferos son muy juguetones. Puede ser. no todo. Ahora aquí hay otra cuestión importante. La conclusión que usted saque puede ser de cierta manera verdadera o falsa. Eso sí podría ser. Entonces ahí sí podríamos tomarlo como válido. Es decir, porque está combinando palabras específicas de cada oración. Entonces, por ejemplo, al incluir la palabra todos los mamíferos, ¿verdad? Son juguetones, pues podría ser una conclusión válida, porque en este caso incluye la palabra mamíferos y juguetón de cada una de las oraciones. Baja. Pero aquí hay una cuestión importante también. Es cierto que estoy hablando de todos los mamíferos son juguetones en base a las oraciones, pero entonces podría colocar yo otra conclusión aquí. Todos los perros que son mamíferos, ¿verdad? Son juguetones. Entonces ahí ya incluía al perro, pero miren, estoy usando la palabra todos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Esto es un pensamiento particular, si quieren vamos a poner aquí, particular. El de abajo también es un pensamiento particular, pero lo que está al final, esto de aquí, estas dos específicamente, son mis conclusiones y de cierta manera, pues tienen eh, una relación de tipo general, ¿verdad? O en este caso, pues su concepción es de tipo general. Entonces, esto que está aquí al final usa el razonamiento, ¿verdad? Usa el razonamiento inductivo. ¿Ya? Lo que yo quiero que ustedes lleguen como conclusión, por ejemplo, puedo ir buscando ahí yo cómo entrelazar oraciones particulares y sacar una general. Por ejemplo, puedo colocar aquí, eh, el águila es un ave, ¿verdad? Este es un pensamiento particular. Eh, el águila, por ejemplo, tiene alas. Entonces, puedo colocar yo una conclusión ahí. Por lo tanto, ¿verdad? Todas las aves
tienen alas. Se me ocurre una conclusión a partir de esto. Entonces, vean, esto es particular, la primera es particular, la segunda oración es particular y la conclusión es de tipo general, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes esquematicen. Al final, esto pues me representa un razonamiento inductivo. Pregunta, ¿se entiende esto acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí se entiende. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Es importante, si algo no queda, no está muy claro, pregunten, por favor. Tengan la confianza de preguntar, que eso es importante. Bueno, entonces, cuando el formato del párrafo, del conjunto de oraciones que estemos viendo tenga estas características, pues es sencillo. Ahí yo ya sé que estoy trabajando un tipo de razonamiento inductivo. Bueno, veamos el siguiente. Veamos ahora el siguiente. Ahora vamos con el razonamiento deductivo. Fíjense bien, el razonamiento deductivo es el opuesto al razonamiento inductivo. Es decir, el razonamiento deductivo parte de un pensamiento general y después nos va mostrando conclusiones, en este caso, de índole particular. Es decir, en pocas palabras, va de pensamientos generales que nos van a conducir a un pensamiento de tipo particular. Así es como lo tenemos que ver, ¿sí? Entonces, vean, aquí pues hay algunas condiciones específicas que también podría cumplirse. Tengo un enunciado general, ¿verdad? Después viene fíjense bien, uno o varios enunciados particulares y al final mi deducción o mi conclusión tiene que ser de tipo particular. Eso es lo que tengo que ver. Entonces, aquí es donde yo tengo que empezar a diferenciar y a entender bien lo que nos quiere decir las diferentes oraciones. El hecho de usar artículos como unos, algunos, estoy mencionando elementos particulares, pero también en su momento no solo la palabra todos encierra un conjunto como tal, sino que también los o las nos puede servir para encerrar un conjunto de tipo generalizado, todo dependerá del contexto. Hay que tener cuidado con eso. Veamos aquí los ejemplos. Vean, pues, este primer ejemplo que les coloqué aquí está dividido de acuerdo a las partes estas. Enunciado general, particular y la deducción. Entonces, veamos. Vean, estos, ahora, ¿se recuerdan el ejemplo que acabo de colocar del águila? Miren, ahora está invertido. Miren, todas las aves tienen alas. Este es el pensamiento general. ¿Ya lo vieron? Ahora empezó de un pensamiento general. Todas las aves tienen alas. Este es mi enunciado general. Aquí lo coloqué. Vale. Ahora vienen pensamientos particulares u oraciones particulares. El águila es un ave. Esto es particular. Por lo tanto, aquí, entonces yo puedo concluir que el águila, como es un ave, el águila tiene alas. Entonces, si va de lo general a lo particular, esto es un tipo de razonamiento, ¿verdad? Deductivo. Ojo con esto. El razonamiento inductivo es el opuesto del deductivo. Ahora, veamos este otro. Dice, todos los hombres son libres. Esto es un pensamiento general, ¿sí? Todos los hombres son libres. Ahora dice aquí, Aristóteles es un hombre. Esto es un pensamiento particular. Por lo tanto, fíjense bien la conclusión, por lo tanto, se infiere que Aristóteles es libre. Terminó hablando de Aristóteles, terminó con un pensamiento particular, por lo tanto, esto es un razonamiento inductivo. Veamos este otro. Todos los mamíferos tienen dientes para masticar los alimentos. Fíjense bien, pues aquí está hablando de todos los mamíferos. Esto es general. Y después habla del perro. Vean, el perro es un mamífero, por lo tanto el perro tiene dientes para masticar sus alimentos. Pero dense en cuenta, y es lo que les estaba explicando aquí con esto. No todas las oraciones en su momento pueden ser relacionadas, ¿sí?
y a partir de ellas generar algún tipo de párrafo que nos permita llegar a una conclusión, o de esa conclusión o de un pensamiento general sacar una conclusión particular. No todos se van a poder en su momento, ¿verdad? Entonces, si, si mis oraciones empiezan desde un punto de vista general y terminan en un punto de vista particular, yo sé que ese tipo de razonamiento va a ser deductivo, ¿sí? Entonces ya vimos dos, el inductivo y el deductivo. Veamos aquí. Este del águila lo acabamos de ver aquí al revés, ¿verdad? Si se dieron cuenta, si lo vemos desde este punto de vista, aquí estamos hablando de un razonamiento inductivo. Pero si yo lo coloco al revés, todas las aves tienen alas, ¿verdad? Ahora empecé de lo general. El águila, ¿verdad? Es un ave, por lo tanto, fíjense bien, por lo tanto, en este caso, el águila es, perdón, tiene alas. ¿Sí? Ahora cambió el contexto. Ahora empieza de lo general y termina en lo particular. Entonces, este de aquí específicamente tiene un razonamiento deductivo. Miren, aquí tenemos las dos formas de emitir un razonamiento. El águila es un águila, perdón, es un ave, el águila tiene alas, por lo tanto todas las aves tienen alas. Esto es inductivo. Este es un razonamiento inductivo. Pero si empiezo de lo general, y termino en lo particular, esto es deductivo. ¿Ya? Es un tipo de razonamiento deductivo el que se está usando. Nosotros en el medio, pues aplicamos esto, aplicamos ya sea razonamientos deductivos o inductivos a la hora de expresarnos, de resolver problemas. Así es como vemos todo esto. Veamos aquí con lo de los perros también. Podríamos modificar la anterior. Vamos a borrar un ratito esto. Aquí. Vean esta de los perros. Habíamos colocado todos los perros, ¿verdad? Que son mamíferos. Son juguetones. Este es un pensamiento general. Ahora me voy a los pensamientos particulares. El perro es juguetón, ¿verdad? Por lo tanto, el perro es un mamífero. Bueno, aquí saco una conclusión a raíz de estas oraciones que yo tengo aquí. Como los decía en su momento, si mi conclusión es válida o inválida, eso ya es otra cosa. Y eso ya es establecerle un valor, pero eso lo vamos a ver más adelante con las proposiciones. Pero en todo momento nosotros pues, estamos generando una serie de oraciones a las que en su momento también les podemos colocar un valor de verdad. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí como le cambié el sentido, entonces prácticamente tengo que aplicar ahí el razonamiento deductivo. Ya tiene un tipo de razonamiento deductivo específicamente. ¿Vamos bien acá? ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Sí, ¿Preguntas? sí. Bueno, Ahí estamos, Inge. ok, excelente. Vamos con el otro. El otro es una combinación. El razonamiento analógico es una combinación, en este caso, de los dos anteriores, ¿sí? ¿Qué implica esto? Esto implica que si yo empiezo, por ejemplo, el razonamiento de tipo particular, mi conclusión debe ser particular. Si mi razonamiento empieza con algo general, yo debo terminar o concluir algo general, ¿sí? A eso hace referencia. Pensamientos particulares conducen a pensamientos particulares. Pensamientos generales conducen a pensamientos generales. O sea, se mantienen en el mismo nivel de razonamiento. Los otros difieren, si se dieron cuenta. El inductivo va de lo particular a lo general, el deductivo va de lo general a lo particular. Mientras que
Si empieza el analógico, si empieza en algo general, debe terminar en algo general. Si empieza en algo particular, debe terminar en algo particular. Miremos un ejemplo. Dice, la Tierra es un planeta, ¿sí? La Tierra está poblada por seres vivos. Marte es un planeta, por lo tanto, Marte está poblado por seres vivos. Si se dieron cuenta, mantiene el mismo nivel, está hablando de un elemento en particular. Ya sea que empiece hablando de la Tierra, después concluya con pensamientos enfocados en Marte, pero está hablando también de un elemento particular, no cambio de ese nivel. Ahora vean aquí, si para salir de la dependencia política fue necesaria una revolución, se infiere que para salir de la dependencia económica se necesita otra revolución. Entonces ahí también está hablando de un mismo tipo de pensamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo debo analizar aquí. Ahora veamos acá. Ahora les pregunto, a ver, lo pueden escribir ahí por medio del chat. Necesito que arme un tipo de razonamiento analógico. Empiezan con pensamientos particulares y terminan con pensamientos particulares. O si empiezan algo general, tienen que terminar con algo general, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí, aunque este razonamiento no sea tan lógico, pues puedo escribir todos, mira, vean esto, pues, aquí. Todos los mamíferos son juguetones, habíamos colocado ahí, ¿verdad? Es un tipo de pensamiento general. Entonces yo puedo utilizar estos dos de aquí. Todos los mamíferos son juguetones. Por lo tanto, ¿verdad? Todos los perros, ¿verdad? Que son mamíferos, son juguetones. Vean, ahí empecé algo general y lo terminé también desde un punto de vista general. Entonces, ¿qué estoy enfocando ahí? Un razonamiento analógico. Miren, eso es un razonamiento analógico. Ahora háganme un favor. Si quieren pueden usar estas mismas o pueden variar, piensen en otros conceptos y generen un razonamiento analógico. Vean, pues, el analógico hace referencia, si yo empiezo algo general, lo debo terminar general. Si empiezo algo particular, lo debo concluir siempre con un razonamiento particular. A ver, pues, vamos a ver qué van escribiendo ustedes ahí, les voy diciendo si está bien o está mal. Vamos, pues. Jeremías. La pintura es al pincel o que la música a los instrumentos. Sí, está bien. Muy bien. Gracias, Jeremías. Los jóvenes estudian ingeniería, por lo tanto, todos estudian matemáticas. Sí, está bien. Otro ahí, por favor. Vamos, vamos. Piensen un poquito. Fíjense que increíblemente a veces, pues nos es fácil comunicarnos, pero a veces el hecho de venir y que nos digan, arme una oración, puede tener hasta su complejidad, ¿verdad? Dígame si no es cierto. A veces estar pensando en oraciones que relacionadas ya empieza a generar un poquito de complicaciones, pero es de ir poniéndonos a practicar realmente. Vamos a ver acá. Dice Jonathan, el cemento y el ladrillo son materiales de construcción, el cemento es un buen aislante térmico, por lo tanto el ladrillo debe ser un buen aislante térmico. Muy bien, Jonathan, excelente. Se mantuvo siempre un pensamiento particular. Andy, vamos a ver, Andy dice, las joyas tienen un gran valor en el mercado, por lo tanto los diamantes son las joyas con más valor. Vamos a ver aquí, sí, se puede decir que está bien, estamos bien, muy bien, gracias Andy. Otro, por favor, ¿alguien más? Me disculpe, ¿Qué manda? lo siento. Usted dijo, el general tiene que terminar con general, Ajá, el particular con general, así es, ¿verdad? no, si empieza algo general, termina en algo general, si empieza Ujú. algo particular, debe terminar en algo particular.
Solo tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos. Eso sí es importante. Vamos a ver, aquí dice Shelder. Los niños van a estudiar, por lo cual los niños hacen tareas. Aquí, bueno, sí se mantuvo en el nivel de los niños, sí está bien, pero es mejor colocar ahí por lo tanto, como conclusión, no por lo cual, no se sincroniza bien esa oración ahí. Vamos a ver, Gary dice, todos los mamíferos, ahí le faltó un artículo, ahí todos los mamíferos tienen dientes, por lo tanto, los perros tienen dientes. Vamos a ver aquí. Sí estaría bien, solo tiene que armar mejor la oración o la combinación de las dos oraciones, pero está bien, se mantiene a un nivel. Cuando dice los perros, por ejemplo, habla de un conjunto generalizado, entonces por eso es que está válido por el hecho de aquí al utilizar los perros, ¿ya? Entonces ahí se mantiene en un pensamiento general, entonces por eso es válido ahí. Vamos a ver de Nilsson, Cobán tiene un clima frío, por lo tanto sus habitantes sienten frío. Pero fíjese de Nilsson que aquí empezó de algo particular, o sea, Cobán como municipio es particular. Ahora, si usted hubiera dicho, eh, por lo tanto, vamos a ver aquí, sus habitantes ya habla de algo más generalizado, tendría que cambiarlo a algo particular. Si está hablando de Cobán, Cobán tiene un clima frío, por lo tanto, por ejemplo, de Nilsson, siendo habitante de Cobán, tiene frío. Ahí ya estaría hablando de un elemento particular, me doy a entender. Cobán como municipio es particular, pero todos Ingeniero, sus habitantes es general. Entonces ahí está hablando un razonamiento de tipo, en este caso, inductivo. ¿Quién me habló? Perdón. yo, Dígame. aparte de que el clima en Cobán es bipolar, no es totalmente frío. Ah, ya. Sí, sí, pero vean, pues ahorita no hay problema en el hecho de que sea falso o verdadero, o que sea válido o inválido. Es de armar las oraciones, pero que tengan un tipo de relación. Ya más adelante, cuando las convirtamos en proposiciones, ahí sí vamos a establecer los valores de verdad. Ahí sí se puede. Veamos ahí, María Celeste. Ah, perdón, ahí me salté alguno, el de Marvin, así. Marvin dice, todas las computadoras son inteligentes, por lo tanto se actualizan automáticamente. Ujujú. Bueno, si siempre mantiene el mismo nivel, está bien. María Celeste dice, todas las personas van al gimnasio, por lo tanto hacen ejercicio. Sí, está bien, habla del mismo ente, o sea, está al mismo nivel. Los números enteros racionales, irracionales, fraccionados sin importar el signo, no pertenecen a los números complejos, por lo tanto, todos estos números mencionados son reales. ¿Está bien? Mantuvo el mismo nivel. Está bien, Benjamín, gracias. ¿Alguien más? ¿Se entiende esto del razonamiento? O sea, al final, nosotros nos expresamos utilizando un razonamiento, ¿sí? Puede ser en su momento inductivo, puede ser en su momento deductivo o en algunos otros, pues vamos a mantener razonamientos de tipo analógico. Por eso les decía yo el día de clase anterior, eh, directo o indirectamente, pues vamos a estar razonando de acuerdo a uno de estos tipos, ¿verdad? Puede ser inductivo, deductivo o analógico. Hay una, hay una serie ¿se recuerdan ustedes que las series numéricas, por ejemplo, pues dijimos, o las sucesiones numéricas en su momento dijimos que tenían un carácter de tipo, eh, inductivo, un razonamiento de tipo inductivo? Ahorita vamos a trabajar unos ejercicios en función de eso. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a trabajar aquí con ejercicios. eh, Aplicando razonamiento inductivo, ¿sí? Y después ya van a realizar las actividades. No sé si ya revisaron el portal. Ya hay 3 actividades planteadas ahí. Bueno, aquí me piden para lo siguiente que las siguientes sucesiones,
Vamos a colocar aquí 3, 9, 15, 21, 27. Miren, pues estas son sucesiones numéricas y tienen un tipo de razonamiento inductivo. Me piden que encuentre el valor siguiente. A ver, ustedes trabajaron cuando estudiaron algún tipo de ejercicios aplicando en este caso lo que son en este caso las sucesiones numéricas o en su momento pues esto también se le llama patrones. Encuentre el patrón siguiente, ¿verdad? Y los patrones al final lo vamos a ver como una estrategia también que está aplicada no solo a valores numéricos sino que a figuras, dibujos y así sucesivamente. A ver, pues. Normalmente para poder determinar el valor siguiente de una sucesión, yo puedo aplicar diferentes métodos o diferentes operaciones aritméticas. Por ejemplo, puedo utilizar sumas, restas, puedo utilizar multiplicación, división, radicación, potenciación. Entonces yo tengo que encontrar la secuencia numérica. Si en algún momento, por ejemplo, estos pues no son dependientes unos de otros, es decir, no son múltiplos, no son números a los cuales yo pueda sacarles o pueda realizar una operación concreta con estos, pues termino utilizando lo que es la resta. Pues empiezo encontrando diferencias entre los diferentes números, así sencillo. Pero si ustedes se dan cuenta, estos números sí tienen algo en común. Ya se dieron cuenta, 3, 9, 15, 21, 27. Estos números son múltiplos, ¿no? Pregunto, ¿son múltiplos esos números? ¿O hay algún número que los pueda relacionar? ¿Qué me dicen ustedes? Son múltiplos de 3. No, correcto. Si son múltiplos de 3, ¿qué número podría ser el siguiente? ¿O ya se dieron cuenta ustedes qué números generan al siguiente, por ejemplo? Para formar el 9 a partir del 3, ¿qué debí de hacer? ¿Qué debí hacer Sería ahí? 33 el número que sumar 6. Bueno, el Sí, de 33. suma 6, sí. Va. Ahí hay diferentes opciones de respuesta. Vean, pues, entonces las sucesiones al final, pues, pueden tener varios patrones de resolución. Va. Si lo hacemos por diferencia, entonces ahí aplicamos lo del 6 que ustedes dicen. ¿A qué me refiero por referencia? O por diferencia, perdón, la resta en pocas palabras. Ah, voy haciendo voy viniendo a realizar una serie de restas, en este caso, o sumas, si quieren verlo de esta manera. Vean, pues, por ejemplo, en este caso en particular, yo tendría que sumarle 6, ¿verdad? 3 más 6, 9. ¿Verdad que sí? 9 más 6 es 15. 15 más 6 es 21. 21 más 6 es 27. Pero entonces aquí yo ya encontré el número en este caso particular que me va a servir para encontrar el siguiente. Y debe ser el mismo, no puede variar. Y a eso hace referencia a las sucesiones. Ya sea que utilice una resta, una suma, una multiplicación, yo debo tener un número en concreto que me ayude a encontrar el siguiente. A eso hace referencia una sucesión o un patrón. Entonces acá se supone que al sumarle 6 al 27 me da como respuesta 33. ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, eso es lo que yo tengo que ir verificando. ¿Habrá alguna otra forma de resolver este problema y llegar a 33? ¿Alguien encontró otra forma de hacerlo? Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. ¿Alguien encontró otra forma de hacer esto? Si fuera por múltiplos, vean pues. Por ejemplo, ¿qué números dan origen a estos valores? Esa es otra Tendría que posibilidad. ser, Ajá. tendría A que ser ver. 3 por 3, 9. A O ver. sea, serían como los números de la tabla de multiplicar. Pero Ah, serían bueno. para variar. Podría ser. Veamos también. Veamos esto aquí. Miren, pues, por ejemplo, 3 por 1, 3, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? 3 por 3, 9. ¿Qué me da origen al 15? ¿3 por cuánto?
5. Por 5. 5, Ajá. ¿3 por cuánto sería aquí? 7, 7. 7. ¿Y el otro? ¿3 por? 9. 9. Nueve. Es la tabla del 3, va. Pero ahora les pregunto, ¿ya encontraron la secuencia en esas multiplicaciones? ¿De cuánto en cuánto va avanzando? Pares. Ah, bueno, números impares. 1, 3, 1, 5, 3, 7, 9. Por lo tanto, el otro 3 por cuánto debería estar multiplicado. ¿3 por? por por 11. 11, Por 11, 11. correcto. 3 por 11, ¿cuánto me da? 33. Ahí está. Entonces, esta sería una segunda forma de resolver ese ejercicio. A la mayoría acá se les ocurrió por una suma, ¿verdad que sí? Usando un mismo valor. A la mayoría. Pero a alguien se le pudo haber ocurrido esto. Como son múltiplos, pues utilicé la multiplicación. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado de qué método utilizar. A veces se pueden combinar métodos, pero hay que tener cuidado a la hora de llegar a un resultado. No sé si se dan cuenta, esta sucesión en particular, pues da la casualidad que tuvo dos formas de resolución. Uno por suma y otro por multiplicación. Bueno, pero resulta que va a llegar un punto o un momento en el que yo no puedo resolver a través de multiplicación ni de suma, pues el método aquí, ahí sí que por excelencia al final recae en la resta o la diferencia, debo aplicarlo. Vamos a usar otro ejemplo. Vamos a ver. 5, por ejemplo, 28, 87, 200 y 385. Miren estos casos, son ejemplos bien sencillos. A ver, vamos a correr esto un poquito. Veamos aquí. Pregunto, ¿estos números tienen algo en común? ¿Puedo decir que son múltiplos? No. No. Si no hay múltiplos, tampoco hay un divisor, ¿verdad que sí? Por ejemplo, los que terminan en 0 y en 5, pues sí podrían tener alguna característica en común o una relación, pero el 28 y el 87 no tienen nada que ver con los otros dos. Por lo tanto, no puedo utilizar ni multiplicación ni división en este momento. Entonces, cuando me tope con algo así, pues simplemente lo que voy a venir a hacer es utilizar la resta como método, en este caso, pues por defecto para poder trabajar. Entonces empiezo a trabajar restas. Empiezo a ver las diferencias. A 28 le resto 5, ¿cuánto me queda? 23. 23. A ver, saquen ahí la calculadora o en el cuaderno. Ustedes deciden ahí. 87 menos 28, ¿cuánto sería? Vayan haciéndolo 59. ustedes ahí. 87 menos 28, pues dijimos que es 59. Estamos bien. Vale, vamos con el siguiente. 200 menos 87, ¿cuánto nos da? 113. 113. Y 385 menos 200 nos da ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿100 qué? 186. 185. Entonces, si se dan cuenta, esto lo trabajamos por restas. Ahora vamos con la siguiente línea. Ya me generó una segunda línea de datos. Esta segunda línea de datos sigue sin tener nada en común, ¿verdad? Si sigue sin tener nada en común, vuelvo a aplicar la resta como tal. A ver, 59 menos 23, ¿cuánto da? 59 menos 23, ¿cuánto nos da? 36. 36, muy bien. 113 menos 59, ¿cuánto nos da eso? 54. 54. Y 185 menos 113, ¿cuánto nos da eso? 72. Muy bien, 72. Ahí estamos. Ahora, dos formas de resolver esto aquí, en este punto. Fíjense pues. Estos números tienen algo en común. No sé si ya se dieron cuenta. 36, 54 y 72 sí tienen algo en común. A ver, número 18, el número 18, sí. Por diferencia podríamos sacarlo a 18. 54 menos 36 da 18, ¿verdad que sí? Y 72 menos 54 da 18. Entonces llega un punto
Si yo lo trabajo por diferencia, va a llegar un punto en el que voy a tener un mismo número y ahí encuentro el número que va a servirme para ir encontrando los siguientes valores. Pero la otra forma, si se dan cuenta, el 36, 54 y 72 también está relacionada a una tabla de multiplicar. ¿Qué tabla de multiplicar es? A ver. Del 6. 6. A ver, muy bien. Ahorita vamos a ir viendo esto. O sea, vamos a encontrar diferentes puntos también en su momento. Entonces vean esto. Va a llegar un momento también en que van a tener una sucesión numérica en la que van a llegar hasta el último nivel. Van a formar prácticamente la pirámide porque no había nada en común hasta llegar al último valor. Puede pasar. Aquí pues nos quedamos en la penúltima línea. Ahí encontramos el valor que es idéntico en cuanto a diferencia y a partir de este empiezo a sumar hacia arriba, a sumar, fíjense. Vean pues, si yo sé que el 18 es el valor idéntico en cuanto a diferencia, yo sé que el posible siguiente valor es 18 aquí, ¿verdad? Entonces empiezo a sumar hacia arriba. 18 más 72, ¿cuánto me da? 18 más 72, vamos a colocar esto aquí. ¿Esto me da cuánto? 90, ¿verdad? Ahora, el 90 lo sumo con el 185. 90 más 185, ¿cuánto me da? 275. 275. 275. Va. Y el 275 debo sumarlo con el 385 y eso me va a dar la respuesta que yo quiero. ¿Cuánto da? $275, fíjense, 275 más 385. ¿Cuánto da eso? 660. 660. Y esta es mi respuesta. 660 es mi respuesta. Es el siguiente valor. Pero yo tuve que venir. ¿Manda? Puede repetir desde abajito donde empezó a sumar, lo que pasa es que se fue la red aquí. Disculpe. No, no hay pena, está bien. Vean, pues. Lo bueno de esto, miren. Control Z y ya retrocedo todo. Ahí está. Ahí estábamos, ¿no? Entonces, fíjense bien Sí, sí. acá. Acá pues encontramos que 18 es el valor que nos sirvió, o en este caso es el valor idéntico para la sucesión. Por lo tanto, si sé que 18 es la diferencia de estos valores, el próximo valor siguiente va a ser 18, ¿verdad? El 18 es el que debo sumar hacia arriba para poder encontrar la respuesta que yo deseo. Entonces voy sumando 18 más 72. Esto me da origen a, ¿cuánto habíamos puesto ahí? 90, ¿verdad? Vean, pues, voy sacando, en pocas palabras, voy sacando el próximo valor de cada fila. De esta fila me dio 90, ¿verdad? Ahora necesito encontrar el valor siguiente de la segunda fila. ¿Y cómo lo hago? Bueno, solo sumo esto, 90 más 185, ¿verdad? Y esto me da 275. Ya encontré el siguiente valor de esta fila. Ahora, ¿qué debo encontrar? El siguiente valor de la primera fila y ahí encuentro la respuesta en pocas palabras. Vean. Entonces aquí sumo esos dos y me da como resultado 660. Y ahí ya encontré la respuesta de esa sucesión numérica. Vuelvo a copiar esto, fíjense. Bueno, voy a copiar esto hasta este punto. Hasta aquí lo voy a copiar. Porque se recuerdan que había otra forma de hacerlo. 385 es aquí. Vamos a quitarle el relleno a esto. Ahí está. Veamos. ¿Se recuerdan que estos son múltiplos? Dijimos, ¿verdad? Y les dije que había una tabla que daba origen a esto. Por ejemplo, alguien me dijo que 6, la tabla del 6, ¿verdad? 6 por 6 da 36. 6 por cuánto me da 54. Por 9. Por 9. Y aquí, 6 por cuánto me daría 72. Por 12. Por 12. Bueno.
Ahora vean, ¿qué patrón encuentran ahí a la hora de multiplicar? ¿Ya lo vieron? 6 por 6. Bueno, el 6 Entonces, es la va tabla. aumentando en 3, por decirle así. De Cada 3 tres en números. 3. Ah, bueno, entonces por lo tanto el otro tendría que ser 6 ¿por cuánto? 15. 15. 6 por 15 va. Y 6 por 15 da 90. Sí, da 90. 90. Muy bien, entonces ya encontramos el valor. Y si coincide este método de resolución, miren, 90. Debe coincidir. Bueno, entonces, solo que, si dan cuenta, este al final, pues me llevó a un segundo nivel. Y ya es otra forma de encontrarlo. Entonces lo que hago ya después, encontré el 90 y vuelvo a sumar hacia arriba. 90 más 185, ¿cuánto da? 275. Y 275 más 385, 660. Llego a la misma conclusión. Vaya, pero resulta que podemos encontrar otro. Puede ser que a alguien se le haya ocurrido usar la tabla posiblemente del 9. También es válido, ¿verdad? 9 por 4, ¿verdad? Y así sucesivamente, 9 por 6. Y la del 9 por 8 y 9 por 10, ahí da también. Y así sucesivamente podremos encontrar diferentes valores. O vamos probando a ver si da. Como todos son números relacionados al final, pues solo uso la división para encontrar los datos que necesito para poder ir encontrándolos. ¿A qué voy con esto? Al final existen diferentes formas de resolver las sucesiones numéricas aplicando diferentes operaciones matemáticas. Puede ser multiplicaciones, divisiones, podemos trabajarlo con resta en su en última instancia si no encontramos algún patrón definitivo.